¿Qué harías si aplicaras a un trabajo y te dijeran no? ¿Y si te volvieran a decir no una segunda vez, una tercera, una décima, una quincuagésima? La mayoría nos rendiríamos mucho antes. Pensaríamos, claramente no soy bueno para esto, y buscaríamos otra cosa. Pero hubo un hombre en Monterrey que escuchó no 90 veces seguidas, 90 entrevistas, 90 rechazos, 90 razones para rendirse. Y cuando llegó la entrevista número 91, casi no va, porque estaba seguro de que el resultado sería el mismo. Pero fue. Y esa entrevista número 91 no solo le cambió la vida a él, le cambió la vida a más de 300 familias. Esta es la historia de Carlos Mendoza. Y te prometo que cuando termines de escucharla, nunca volverás a ver el rechazo de la misma forma. Carlos tenía 28 años y acababa de terminar una ingeniería en sistemas. Había estudiado 5 años, sacando buenas calificaciones y hecho prácticas profesionales en una empresa mediana. Cuando se graduó en diciembre de 2022, estaba optimista. Con mi título, encontraré trabajo en 2 o 3 meses máximo. Empezó a aplicar en enero de 2023. LinkedIn, Indeed, Computrabajo, todas las bolsas de empleo. Mandaba entre 10 y 15 solicitudes por semana. Las primeras 2 semanas no pasó nada. Normal, es temporada lenta después de las fiestas. La tercera semana recibió su primera respuesta. Gracias por tu interés. Hemos decidido continuar con otros candidatos. Ok, no fue ese. Hay más oportunidades. La cuarta semana, otra respuesta similar. Quinta semana, 2 rechazos más. Para febrero, Carlos llevaba 30 aplicaciones enviadas. 4 respuestas, todas negativas. Su papá le preguntaba cada semana, ¿ya encontraste algo? Todavía no, papá, pero ya vendrá. Marzo fue peor. Carlos empezó a bajar sus expectativas. Ya no solo aplicaba a empresas grandes, aplicaba a startups, empresas medianas, pequeñas. Pero las respuestas seguían siendo las mismas. No tienes suficiente experiencia. Buscamos a alguien con al menos 2 años en el puesto. Gracias por tu interés, pero... En abril, Carlos llevaba 60 aplicaciones, 8 entrevistas, ninguna oferta. Su novia Ana le dijo, «Carlos, tal vez deberías considerar algo temporal, mientras encuentras lo que buscas». Carlos se molestó. «Estudié 5 años para ser ingeniero. No voy a trabajar en un call center». Pero el dinero se estaba acabando. En mayo, sus ahorros llegaron a 0. Tuvo que pedirle dinero prestado a su papá para pagar su transporte a entrevistas. Eso fue lo que más le dolió. Tener que pedir dinero a los 28 años, después de graduarse. Para junio, Carlos había enviado 90 aplicaciones. Había tenido 15 entrevistas. Todas terminaron en rechazo. La número 90 fue la peor. Llegó a la oficina de una empresa de desarrollo de software. La entrevistadora era más joven que él, tal vez 25 años. La entrevista duró 10 minutos. «Carlos, veo que no tienes experiencia laboral relevante. ¿Por qué debería contratarte?» Carlos explicó sus proyectos de la universidad, sus prácticas profesionales, su capacidad de aprender rápido. La entrevistadora lo interrumpió. «Carlos, somos honestos. No puedo justificar contratarte sobre alguien que ya tiene experiencia. Lo siento». Carlos salió de esa oficina destruido. No enojado, destruido. Caminó hasta su casa. 40 minutos bajo el sol de Monterrey. No tenía dinero ni para el camión. Cuando llegó, se encerró en su cuarto. Ana le mandó un mensaje. «¿Cómo te fue?» Carlos no respondió. Esa noche tomó una decisión. Ya no aplicaría más. Era claro que el mercado no lo quería. Buscaría algo diferente. Tal vez un negocio propio. Tal vez vender por internet. Lo que fuera, pero ya no más entrevistas. Guardó su currículum, cerró LinkedIn y se prometió a sí mismo que nunca más pasaría por eso. 3 días después, Carlos fue a una taquería cerca de su casa. Mientras esperaba su orden, un señor mayor se sentó en la mesa de al lado. «¿No eres el hijo de don Pedro, el del taller?»
Carlos lo miró. Era don Alberto, un vecino que conocía a su familia desde hace años. Sí, soy yo. ¿Ya terminaste la carrera? Sí, hace 6 meses. ¿Y ya estás trabajando? Carlos dudó. Todavía estoy buscando. Don Alberto asintió. Entiendo. Está difícil ahora. Carlos esperaba que cambiara de tema, pero don Alberto continuó. ¿Sabes qué hice yo cuando busqué mi primer trabajo? Negó con la cabeza, sin mucho interés. Toqué 127 puertas. Carlos lo miró. ¿127? 127 empresas, una por una. Literal, tocaba la puerta, pedía hablar con el gerente, dejaba mi currículum. La mayoría ni me daban entrevista. ¿Y para qué seguir intentando? Don Alberto sonrió. Porque sabía algo que tú no sabes todavía. ¿Qué? Que el rechazo no es personal, es estadístico. Carlos frunció el ceño. No entiendo. Don Alberto sacó una servilleta y una pluma. Mira, imagina que hay 100 empresas contratando. De esas 100, solo 10 tienen un puesto que encaja con tu perfil. De esas 10, solo 5 están contratando ahora. De esas 5, solo 2 te van a dar entrevista. Y de esas 2, solo 1 te va a contratar. Dibujó el embudo en la servilleta. Entonces, para encontrar ese 1, tienes que tocar las 100 puertas. No es que 99 te rechacen porque seas malo, es que solo una era la correcta. Carlos procesó eso. Pero yo ya toqué 90 puertas. ¿Y? Preguntó don Alberto. Todas dijeron que no. Entonces estás cerca. ¿Cerca de qué? De la número 91. Don Alberto se reclinó en su silla. Carlos, te voy a contar algo que cambió mi vida. Cuando yo tenía tu edad, apliqué a 126 empleos. Me rechazaron todos. Me sentía como tú ahora, inútil, desesperado. Pero mi abuelo me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué le dijo? Me dijo, Alberto, cuando una puerta se cierra, no es porque Dios no te quiera ahí, es porque hay una puerta mejor esperándote. Pero tienes que seguir tocando, porque si te rindes en la puerta 126, nunca sabrás que la puerta 127 era la tuya. Carlos sintió algo en el pecho, algo entre esperanza y duda. ¿Y qué pasó con la 127? Don Alberto sonrió. La 127 fue una empresa pequeña. Casi ni la consideré porque era chiquita, pero fui. El dueño me vio, me dio chance, y trabajé ahí 15 años. Aprendí todo. Cuando salí de ahí, ya tenía experiencia para trabajar donde quisiera. Esa puerta 127 fue la que cambió mi vida. Pero, don Alberto, ya estoy cansado. No sé si pueda con otro rechazo. Entonces no vas a saber si la 91 era la tuya. Don Alberto se levantó, pagó sus tacos y antes de irse le dijo, Carlos, el rechazo solo gana si dejas de intentar. No porque seas débil, sino porque decidiste que 90 era suficiente. Pero, ¿y si tu vida entera estaba esperándote en la 91? Carlos regresó a su casa pensando en esas palabras. Abrió su laptop. Revisó Indeed de nuevo. Había una vacante nueva. Empresa de desarrollo de apps. Startup pequeña. Puesto, desarrollador junior. Carlos leyó los requisitos. Encajaba en casi todo, pero su mente le gritaba, ¿para qué? Te van a rechazar de todos modos. Recordó las palabras de don Alberto. La 127 fue la que cambió mi vida. Respiró hondo y aplicó. Esa fue la número 91. 2 días después recibió una llamada. Hola, Carlos, soy Javier, de Innova Apps. Vi tu perfil. Me gustaría platicar contigo. ¿Tienes tiempo mañana? Carlos casi no lo podía creer. Una respuesta positiva. Después de 90 rechazos. Sí, claro. ¿A qué hora? Se reunieron en una cafetería. Javier era joven, tal vez 35 años. Relajado. Directo. Carlos, vi que te graduaste hace poco. No tienes mucha experiencia, pero eso no me importa. Lo que me importa es si puedes aprender rápido y si tienes actitud. ¿La tienes? Sí. Bien, te voy a hacer una prueba técnica. Si la pasas, entras. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo. Javier se rió. Me gusta tu actitud, pero dame una semana.
te mando la prueba hoy, la completas en 3 días. Si todo sale bien, entras el lunes. Carlos hizo esa prueba técnica como si su vida dependiera de eso, porque dependía. La mandó un día antes del plazo. Javier le llamó al día siguiente. Carlos, pasaste. Bienvenido al equipo. Carlos sintió que iba a llorar. No de tristeza, de alivio. Después de 6 meses, después de 90 rechazos, finalmente alguien le dio una oportunidad. Carlos trabajó en Innova Apps por 2 años. No ganaba mucho al principio, pero aprendió más en esos 2 años que en toda la carrera. Javier fue un mentor increíble. Le enseñó no solo a programar mejor, sino a liderar proyectos, a comunicarse con clientes, a pensar como empresario. En 2025, Javier le propuso algo. Carlos, Innova Apps está creciendo. Necesito a alguien que lidere el equipo de desarrollo. ¿Quieres el puesto? Carlos aceptó. Para 2026, Carlos era gerente de desarrollo. Lideraba un equipo de 12 personas. Pero lo que más lo impactó fue algo que pasó hace 3 meses. Javier le pidió ayuda para contratar a un desarrollador junior. Revisaron 150 currículums. Entrevistaron a 20 personas. Había un candidato que no tenía mucha experiencia, recién graduado, nervioso, pero con actitud. Carlos lo vio y se vio a sí mismo 3 años atrás. Le dijo a Javier: «Yo creo en él». «¿Estás seguro? No tiene experiencia». «Yo tampoco la tenía, y tú me diste una oportunidad». Lo contrataron. Ese chico ahora trabaja en el equipo de Carlos y está haciendo un trabajo increíble. Y Carlos sabe que si él se hubiera rendido en el rechazo 90, nada de esto habría pasado. No solo para él, también para ese chico al que ahora le dio la oportunidad. Tú tal vez estás pasando por eso ahora mismo. Tal vez has aplicado a 10, 20, 30 lugares y todos dijeron que no. Tal vez te sientes como Carlos, como si no fueras suficiente, como si el mercado no te quisiera. Pero déjame decirte algo. El rechazo no es evidencia de tu valor. Es evidencia de que todavía no has llegado a la puerta correcta. Carlos tocó 90 puertas equivocadas, pero la 91 era la suya. Don Alberto tocó 126 equivocadas, pero la 127 era la suya. ¿Cuál es la tuya? No lo sabrás si te rindes ahora. Paso 1. Si estás buscando trabajo, empleo, clientes o cualquier oportunidad, decide un número. No voy a intentar hasta que me canse. Decide. Voy a tocar 100 puertas, no 99. 100. Paso 2. Cada vez que te rechacen, no lo tomes personal. Di: esa no era. Siguiente. Y aplica a la siguiente. Sin drama, sin desesperación, solo sigue. Paso 3. Cuando llegues a tu número, 100, 150, 200, evalúa. Pero no antes, porque si te rindes en el 90, nunca sabrás si el 91 era el tuyo. El rechazo solo gana si dejas que te detenga. Pero si sigues tocando puertas, eventualmente una se abre. Y cuando se abre, todo cambia. Si esta historia te recordó que no debes rendirte, dale like. Compártela con alguien que lo necesita. Y déjame saber, ¿cuántos rechazos llevas? Dime en los comentarios. No te avergüences. Es parte del proceso. Nos vemos en el próximo video con otra historia de transformación. Recuerda, tu puerta está ahí. Solo tienes que seguir tocando.